Hola, soy Valentina y hoy les voy a presentar el video reporte de la práctica número 3 del Laboratorio de Física 2. El tema de esta práctica es el potencial eléctrico. Lo que se va a realizar en este laboratorio es utilizar un simulador para poder entender un poco más acerca de los conceptos de campo y potencial eléctrico. Además, poder entender cómo es que se crea una superficie equipotencial cuando ponemos cargas puntuales y también cuando ponemos cargas en forma de dos placas plano paralelas. ¿Ya? Entonces, para poder entender un poco esto, les voy a explicar según aquí, según el simulador. Entonces, bueno, lo que primero hacemos es prender aquí la cuadrícula para que podamos medir un poco más exacto lo que vamos a colocar las cargas. De ahí ponemos aquí los values, lo cual aquí nos está marcando que es 1 metro. Esa es la distancia que tienen las cuadrículas. Y de ahí aquí ponemos el voltaje, que bueno, eso se puede ver aquí, el voltaje cuando está aquí la carga. Si le apagamos, entonces ahí ya no se va a ver. Entonces ahí le prendimos y bueno, cuando le apagamos el campo eléctrico no se ven las flechitas y aquí sí se está viendo el campo eléctrico. Entonces, es decir, esas flechas lo que indican es cómo de la carga positiva está saliendo el cambio eléctrico hacia afuera. En cambio, cuando se coloca una carga negativa, ocurre lo opuesto. En cambio, el campo eléctrico está yendo hacia la carga negativa. Ya. Entonces, por ejemplo, hicimos varias configuraciones para poder ir estudiando los voltajes y todo lo que ya les expliqué. Entonces aquí se colocan estas dos cargas, que podemos poner una positiva y una negativa. Luego también se puso positiva, 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 negativa, negativa, negativa. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar la herramienta del equipotencial y le vamos a colocar aquí. Entonces ya le marco con el lápiz y aquí me va a indicar ya el voltaje que se encuentra entre estas dos cargas. Ya. De ahí podemos, por ejemplo, colocar otra aquí, otra acá. O sea, yo puedo colocar el número de puntos que yo quiera. Mientras más puntos, el laboratorio va a poder ser más exacto. Entonces, por ejemplo, en este laboratorio se nos pidió que encontremos 3. Entonces, 3 de adentro y 3 de afuera, en total 6. Entonces, ahí estoy marcando algunos varios para que se pueda ver cómo se distribuye todo el voltaje. ¿Ya? Y de ahí, utilizando esta cinta métrica, se la puede ubicar aquí, o sea, justo aquí en el punto. Y, por ejemplo, ya al momento en que queremos hacer los cálculos, aquí podemos ver que, bueno, el potencial eléctrico a la final es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Pero para poder ya calcular el valor teórico, porque como vemos aquí, los valores estos que nos salen en verde son los valores experimentales, porque estamos calculando con el electro, con el equipotencial que está aquí. Ya, entonces aquí está en cambio la ecuación que ya es para calcular teóricamente y entonces aquí es la K, que es la constante de Coulomb, que es 8,99 por 10 a la 9 y aquí está Q, que sería la carga esta que sería de +1 o -1 y este que es R menos R1, que es la distancia a la final, que es desde este punto hasta donde se encuentre lo que queremos calcular. Entonces, por ejemplo, ya si queremos llegar hasta este 24,8, nos sale la distancia de 169,4 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo que se hace aquí es colocarle, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Entonces, si tenemos esta carga de 24,8, la colocamos aquí, le reemplazamos la K, le reemplazamos la Q, y aquí en vez de la distancia 0,6, le ponemos esta distancia de 169,4 centímetros, pero le transformamos a metros. Entonces luego nos sale el voltaje. Y en sí, teniendo ya este voltaje bueno, en este caso que es 14, le vamos a luego comparar con este 24. Claro que ahí van a ser diferentes. Entonces, a la vez también hay que calcular las incertidumbres. Entonces, por eso aquí se van a sumar. Estas son las incertidumbres, o sea, esta es la experimental y este es el teórico. La experimental parte de que según cada valor que se tomó del equipotencial, se tuvo estas incertidumbres porque lo que se tiene de incertidumbre del manual de un multímetro
dice que es el 0,5% del valor de cada una de las medidas. Entonces, por eso salen estas incertidumbres. Y en cambio, las incertidumbres del valor teórico es en sí la incertidumbre que tenemos del metro, que está aquí. Ajá. Entonces, como la medida más corta es 0,1 y en sí esta en metro tampoco es muy exacto porque si ya le vas moviendo, no se llega a completar, como que se salta aquí del 8 al 4 al 0 y así. Entonces no es muy exacto. Entonces la incertidumbre es, claro, ya de convertida de centímetros a metros, le puse como 0,001, ¿ya? Entonces igual, como les indiqué aquí al principio, la fórmula es sumatoria. Entonces a la final lo que yo calculé, teórico y experimental ahorita, a la final luego hay que hacer una sumatoria de todo, ¿ya? Entonces una vez que se haga la sumatoria de todo, ahí ya llegamos a tener estos valores en total con sus incertidumbres que también son solo sumadas y luego sacamos el error porcentual con esta fórmula de aquí. Reemplazamos el teórico con el experimental, solo el experimental por 100. Aquí nos salieron unos porcentajes un poco altos, entre 50, 39 hasta 93. Y esto puede ocurrir porque, como les dije, aquí vamos poniendo varios puntos. En este caso hay dos cargas y se pusieron un montón de puntos. Entonces, por eso se puede ver que aquí el 5% y el 2% tienen mucho más de exactitud. En cambio, este hasta 93 se puede ver aquí, en cambio, que ya tengo aquí puesto, que hay 10 cargas negativas, 10 cargas positivas, y en cambio los únicos valores de voltaje que se nos pidieron fueron 6. Entonces a la final, si vamos colocando esos 6 valores que queremos, no va a ser muy preciso y vamos a tener ese error tan alto que encontramos, porque hay muchísimas más cargas de las que hay valores de voltaje. Para poder, digamos, reducir este error, tendríamos que poner muchos más valores para poder hacer la sumatoria del voltaje y así poder ya tener un valor más exacto, o sea, con un ya menor error. Y bueno, a pesar de que tengamos esa incertidumbre que, bueno, no está tan alta, pero, ajá, es eso, porque el simulador sí puede ser preciso con las medidas y todo, pero a la final si no se tienen los necesarios puntos puede haber esa cantidad de errores. A la final también se pudo conseguir el objetivo de conocer ya en sí sobre las líneas de campo, como les dije que cuando salen de un objeto positivo y cuando entran en un objeto negativo, y así de igual podemos entender ya sobre las superficies y el campo eléctrico. Gracias.